Bien chicos, ahora vamos a empezar con esta clase número 11 del curso de geometría. Ahora vamos a introducirnos en un nuevo tema que van a ser de los polígonos. Bien, ahorita les voy a definir, vamos a empezar definiendo qué es un polígono. ¿Sí? Primero tenemos que esta definición de aquí es la figura formada por la unión de tres o más segmentos de recta que tienen sus extremos comunes 2 a 2. Bien, esta definición de aquí es simplemente que podemos formar mediante líneas figuras cerradas, ¿sí? Entonces por eso dice esto, es la figura formada por la unión de tres o más, porque si se dan cuenta ustedes, con dos segmentos no pueden formar una figura cerrada. Claro, con dos segmentos no puedes, dos lados no puedes cerrar la figura. Necesitas tener de 3 a más segmentos, ¿bien? Que tienen sus extremos comunes 2 a 2. Eso de extremos comunes 2 a 2 quiere decir los vértices. ¿Por qué? Mira, el lado BC aquí, por ejemplo, y el lado CD tienen un extremo en común, que es el de aquí. Y ¿cómo le llamamos a este extremo común? Se le llama vértice. ¿Bien? Entonces todo esto se refiere, al final, si tú toda esta definición la expresas así en gráficamente, el concepto va a ser que son las figuras formadas por tres o más segmentos, pero que sean cerrados, ¿sí? Por ejemplo, si hubiéramos trazado tres líneas así nada más y no la terminamos de cerrar esta figura, no sería un polígono, ¿sí? Necesitamos que sea cerrada la figura. Y bueno, todos los polígonos tienen sus elementos. Bien, así como el triángulo tenía sus elementos. Ahora esta es la generalización, porque en realidad el triángulo es un polígono. Claro, porque dice que es formada por la unión de tres o más segmentos. Y el triángulo es la unión de tres segmentos. Entonces el triángulo es un polígono. Solamente que es un caso especial del cual hemos trabajado varias cosas. Ahora vamos a hablar en general. Bien, porque el polígono puede tener muchos lados. Entonces, primero tenemos los vértices, ya como elemento de los polígonos. Los vértices, ustedes si recordarán, es la intersección, son estas puntitas donde hay curvas, ¿sí? Es la intersección de los segmentos. Esos son los vértices. Luego teníamos los lados. ¿Los lados quiénes son? Los segmentos. De aquí, por ejemplo, el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE, el lado EF, todo eso. Luego, si ustedes recordarán, en triángulos también habíamos hablado de triángulos internos y triángulos externos. Bien, como bien indica aquí, los ángulos internos son, por ejemplo, alfa, beta, teta. Entonces, ángulos internos, que obviamente están dentro, pues, por eso se llaman ángulos internos. Y luego tenemos a los ángulos externos, que también, como su mismo nombre le indica, son ángulos que están al exterior del polígono, como X, como Y, ¿ven? Como Z. Bien. Luego teníamos diagonales, por ejemplo, esta diagonal que une dos vértices. Bien, las diagonales unen dos vértices. Y luego teníamos esta diagonal media que bueno, esto de aquí no lo vamos a utilizar casi nada, pero bueno, es bueno conocerlo. ¿Sí? La diagonal media simplemente une el punto medio de dos segmentos, de dos lados. ¿Sí? De dos de los lados, el punto medio los une. Ahora, algo importante en la diagonal. ¿Ven esta diagonal CF? Esta diagonal. Una diagonal no se puede trazar en un triángulo, si ustedes se dan cuenta. Claro, ¿por qué? Porque une dos vértices en la diagonal. Y si tú tratas de unir dos vértices, siempre te va a dar un lado en un triángulo. Entonces, un triángulo no puede tener diagonales. De cuatro lados para arriba, sí puede tener. Y bueno, aquí, profe, ¿qué es esto de puntos suspensivos en lados? Esto quiere decir que pueden ser de infinidad de lados. Puede ser de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos los lados que quieras. Bien, n lados, por eso coloco aquí. Pero este n tiene que ser de 3 a más. Bien, entonces, esta es la definición de polígono. Ahora, vamos a ver importantes clasificaciones. Primero, tenemos esta clasificación polígono convexo y no convexo. Esto es simplemente que el polígono convexo, todos sus ángulos interiores, ojo, los ángulos interiores, son menores que 180 grados. Todos los ángulos interiores son menores que 180 grados. Entonces, cuando vemos que pasa eso, podemos decir que el polígono es convexo. Ya, por si acaso. Por si acaso. Solo en esos casos podemos decir que el polígono es convexo. Luego de eso,
no podemos indicar. Luego de eso, bueno, si tenemos que un ángulo, solamente uno, mide más de 180, pero bueno, menor que 360, entonces este polígono va a ser no convexo o también llamado cóncavo. Bien, entonces tenemos esas dos clasificaciones de polígonos. La forma más sencilla de reconocer estos polígonos es en el dibujo nada más. ¿Por qué? Porque un polígono convexo va a ser así, de esta forma, sin agujeros ni nada. En cambio, un polígono cóncavo o no convexo va a tener un hoyo, ¿ven? Algo así lo pueden interpretar. Bien, ya si quieren una definición más exacta, un polígono convexo es en el que al tomar dos puntos y al unir esos dos puntos dentro, ese segmento de unir los dos puntos va a estar incluido en toda la figura. En este caso no. Si tomas un punto aquí y un punto aquí y los unes, todo el segmento no está dentro de la figura, va a haber un pedazo de segmento que va a estar afuera. Entonces también esa es otra definición. Pero en general ustedes lo pueden entender así. Un polígono convexo es el que no tiene hendiduras y un polígono no convexo es el que tiene así como un hoyo dentro. Y bueno, vamos con otras clasificaciones. Tenemos aquí el polígono equiángulo. Acá por si acaso vamos a especificar bien, ¿ya? Porque un polígono equiángulo es el que tiene todos sus ángulos iguales. Pero ojo, ojo. Un polígono equiángulo no quiere decir que sus lados también sean iguales, ¿sí? Puede que todos sus ángulos sean iguales, pero sus lados no necesariamente no. Claro, es posible, profe, es posible que sean iguales, sí es posible, pero no necesariamente se va a cumplir. Entonces, por eso es que aquí se coloca estas tres líneas, estas dos líneas. ¿Esto qué quiere decir? Que este lado es diferente de este, y es diferente de este, y es diferente de este. Entonces, importante eso. Un polígono equiángulo no necesariamente es equilátero. Profe, ¿qué es equilátero? Es justamente lo que está aquí. Un polígono equilátero es el que tiene todos sus lados iguales. Y de nuevo, un polígono equilátero no quiere decir, esa característica de que todos sus lados sean iguales, no quiere decir que todos sus ángulos interiores también van a ser. ¿Sí? Una cosa no implica la otra. Bien, si se dan cuenta, este polígono de acá es equilátero, tiene todos sus lados iguales, miden igual. Pero si se dan cuenta, sus ángulos interiores no son iguales. No, son diferentes, totalmente diferentes. Entonces, estas dos son muy distintas, porque si ustedes recuerdan, en triángulos, un polígono que tenía todos sus lados iguales, también era un polígono, un triángulo que tenía todos sus ángulos iguales, también era un triángulo equilátero, o sea que tenía todos sus lados iguales. Bien, ese es un caso especial en triángulos, por si acaso. Bien, en general, en polígonos en general, no se cumple. Bien, importante eso, por si acaso. Ahora, esta es otra clasificación, que lo coloco así muy aparte porque esto es prácticamente con la clasificación que más vamos a trabajar, que son los polígonos regulares. ¿Qué son polígonos regulares? Aquí sí vemos la unión de estos dos, polígono equiángulo y polígono equilátero. Un polígono regular es así, miren, es un polígono que tiene todos sus lados iguales, pero también tiene todos sus ángulos iguales. Entonces necesita tener la presencia de las dos características, ángulos interiores iguales y lados iguales, la longitud de sus lados iguales. Otra forma de reconocer un polígono regular es que se puede inscribir, así se le llama esto, en una circunferencia. O sea que todos sus segmentos lo podemos colocar dentro de una circunferencia. ¿Ven? Todos los vértices, perdón, lo podemos colocar en la circunferencia. Y bueno, se va a cumplir, bueno, este es el ángulo central que obviamente se va a dividir en n partes, claro, mira, porque si nosotros tuviéramos acá, por ejemplo, 6 lados, esto se dividiría así, así en cada vértice y te quedaría 6 ángulos. Y cada ángulo mediría igual. ¿Y cómo hallo la longitud de cada ángulo? Dividiendo, porque una vuelta mide 360 grados. Y si la divido entre 6, en el caso que les estoy diciendo de un hexágono, entonces el ángulo mediría 360 entre 6. Y bueno, eso ya se puede ver en diferentes tamaños de polígonos regulares. Ojo, esto solo pasa en polígonos regulares. Que bueno, ya iremos trabajando, ¿eh? Si ahorita no lo están comprendiendo bien qué es eso de ángulo central, ya lo vamos a trabajar mucho más claro. Ahora, bueno, tenemos como característica que O es el centro de la circunferencia, R se le va a llamar circunradio, alfa es el ángulo central, como ya les dije, y n es el número de lados. Y se cumple esto de aquí que les acabo de indicar. Bien, entonces importante que este polígono regular vamos a trabajar mucho en el curso.
Bueno, y algunas observaciones, que bueno, esto ya tal vez se lo recuerdan de otros años de estudio. El polígono de 3 lados es el triángulo. El polígono de 4 lados es el cuadrilátero. Profe, ¿cuadrado no? No, no, no. Cuadrilátero en general, por si acaso. El cuadrado es un caso especial del cuadrilátero. Bien. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. Y así sucesivamente para todos estos lados. Nosotros en general vamos a trabajar los 4 primeros. Bien. Pero bueno, estos 3 de aquí, porque triángulos ya hemos trabajado bastante. Vamos a trabajar cuadriláteros, pentágonos y hexágonos. Más que todo, ¿ya? Porque puede ser que por ahí mencionemos otros tipos. Entonces, importante todo esto, esta es una introducción a lo que es polígonos. Por eso coloco polígonos parte 1. Ya vamos a hablar mucho más de polígonos, tranquilos. Pero hasta ahora ya vemos esa introducción. Bien, entonces hasta aquí ya habríamos terminado la clase. Ya les enviaré una actividad como siempre con algunas preguntas sobre el tema.